Buenos días, estimados estudiantes de la materia Higiene y Seguridad Industrial. Quien les habla y les saluda, su profesor, el ingeniero José Laya, y hoy estaremos revisando en la clase lo concerniente a inspecciones de seguridad. ¿Qué son las inspecciones de seguridad y qué tan importante son las inspecciones de seguridad en el caso de la protección de los trabajadores y las trabajadoras, así planteado en la legislación venezolana, en cualquier espacio o medio ambiente laboral? Fíjense ustedes entonces que las inspecciones de seguridad, allí, como ustedes pueden ver en las láminas, de todas maneras, los que no puedan visualizar las láminas, se los haré llegar a través de la plataforma Saya en el aula virtual. Fíjense que las inspecciones de seguridad, o qué son inspecciones de seguridad, son procedimientos que se realizan para revisar toda la estructura o todo espacio laboral. Esos son, o resumida en un concepto resumido, ¿qué es inspecciones de seguridad? Es un procedimiento que se realiza apegado a la ley, partiendo de revisar el medio ambiente laboral de un trabajador o de una trabajadora. Y las inspecciones de seguridad tienen carácter preventivo. Es una técnica de carácter preventivo. ¿Para qué? O en caso de que se previene o que previenen las inspecciones de seguridad. Fíjense que lo primero que realiza una inspección de seguridad es el examen detallado de las condiciones de trabajo existentes. Es decir, revisa desde lo más mínimo que pueda tener un trabajador, por ejemplo, desde su silla de trabajo, en este caso, desde sus zapatos, desde su calzado, desde su uniforme, hasta, por ejemplo, todas las condiciones ergonómicas donde el trabajador va a desarrollar su trabajo como tal, su condición laboral, o también la inspección de seguridad evalúa no solamente las condiciones físicas, es decir, cómo está la oficina, la fábrica, el espacio donde se desarrolla el trabajador, sino que también tiene una parte de evaluar al trabajador. Es decir, porque también el trabajador necesitamos o se necesita que una empresa, un trabajador que esté 100% activo a nivel de sus condiciones cognitivas o digamos, o de forma a nivel de su psiquis esté correctamente para que él pueda ejercer un ambiente laboral más activo, más de forma proactiva, valga la expresión allí, de manera que el trabajador esté completamente en condiciones, 100% en condiciones de salud para ajustarse o aplicar un trabajo. Un segundo aspecto es que detecta los peligros y de accidentes de trabajo, es decir, las inspecciones detectan a tiempo, si se hacen las inspecciones con respecto a la ley. Fíjense que existe en Venezuela la normativa, la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, que es la LOP, y también una ley orgánica, pero más específica, que es la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOCSIMAT, que ella establece todo un protocolo, de ella se derivan algunos reglamentos, normativas especiales que establecen las condiciones para realizar una inspección, y esto a su vez da los elementos para saber si en un trabajo o en un espacio laboral hay peligros existentes para el trabajador y detener, bien sea la fábrica, bien sea los procesos administrativos en donde el trabajador esté corriendo algún peligro. Entonces, detecta los peligros de accidentes de trabajo, y una tercera condición o carácter preventivo es debido a las condiciones peligrosas o prácticas inseguras. Es decir, también las inspecciones de seguridad detectan las prácticas inseguras. ¿Qué son prácticas inseguras? Es decir, donde se pone en riesgo al trabajador, y estas prácticas inseguras
son las que no establece el manual de procedimiento de la compañía, de la fábrica, etcétera. Por ejemplo, vamos a colocar, pudiera darse un ejemplo muy casual acá en Venezuela, donde hay una falla eléctrica en un espacio laboral y la falla eléctrica parece ser mínima, es decir, un cambio de apagador, por ejemplo, en una empresa, o un cambio de de un protector, por ejemplo, de una nevera. Y el trabajador que no tiene conocimiento de cómo hacerlo, se atreve a hacerlo. Entonces, estas prácticas es insegura. ¿Por qué? Aunque pareciera sencillo cambiar un protector, perdón, para evitar que un inconveniente de electricidad pueda dañar un aparato, cambiarlo sin, por ejemplo, tomar las medidas de seguridad es una práctica insegura. Además, de por sí, el trabajador no sabe cómo cambiar un protector, pero él se arriesga para que los procesos no se paren, los procesos administrativos. Esto puede ser en una heladería o alguna fábrica que trabajen con el elemento de la electricidad para generar procesos. Entonces, fíjense allí lo importante que es los tres los tres elementos del carácter preventivo de las inspecciones de seguridad, que son un examen detallado a los riesgos existentes en el trabajo, de las condiciones existentes en el trabajo, puede detectar a tiempo peligros de accidentes laborales y debido a su condición puede también detectar condiciones peligrosas o prácticas preventivas que no se deben hacer y que están claramente establecidas en las normativas originadas de la Ley Orgánica de Medio Ambiente Laboral o de Trabajo, la LOXIMAT, que es una de las normativas que debemos revisar constantemente, porque allí es la normativa que me establece las condiciones, las formas de cómo debe establecerse un lugar de trabajo que sea óptimo para que la persona o el trabajador ejerza sus funciones de manera adecuada. Pasamos al siguiente punto y fíjense que nos dice los beneficios de las inspecciones. Los problemas potenciales, ¿cuáles son los beneficios de las inspecciones de seguridad? Y fíjense que nos identifica primero los problemas potenciales de los procesos, ¿verdad? Es decir, cuando digo la frase verdad es que las inspecciones de seguridad nos establecen los elementos medulares de los problemas potenciales que pueden estar ocasionando o que inciden directamente tanto en el desarrollo de la empresa como en el desarrollo del trabajador. Me lo detecta a tiempo, eso es lo que quiere decir las inspecciones de seguridad, detecta a tiempo esos problemas potenciales. También detecta a tiempo las deficiencias de equipos, tanto para el ejercicio del trabajo como para equipos de protección personal, los EPP, que significa equipos de protección personal establecidos en la ley para que le brindan protección al trabajador en algún momento de riesgo. Las acciones inapropiadas de los trabajadores. Fíjense, entonces volvemos al ejemplo de la lámina anterior, donde el trabajador va a cambiar un protector para cuidar una nevera, pero no sabe cómo colocarlo, no sabe cómo realizarlo, pero bueno, se atreve para que no se pare las condiciones, se paren los trabajos, ¿no? Puede haber una parada y eso causa pérdidas. En los países latinoamericanos, sobre todo en los latinoamericanos, no se dan el lujo de parar empresas. Entonces, de alguna u otra manera, los dueños o los gerentes buscan cualquier solución rápida para no parar los procesos. Entonces, fíjense, otra de las condiciones dice, condiciones peligrosas de instalaciones locativas. Cuando hablamos de locativas, son instalaciones que quedan dentro de la empresa o locales a la empresa, es decir, cercanas a la empresa, que puedan o que primero son importantes para el desarrollo de la empresa y que fallando estas instalaciones locativas nos pueden originar pérdidas a nivel económico. Y también pérdidas a nivel de trabajadores, porque pueden ocurrir
si estas instalaciones no están correctamente o funcionando correctamente, pueden ocurrir accidentes que pueden generar alguna lesión en los trabajadores, que igualmente hay una pérdida de recursos humanos, una pérdida de recursos monetarios, y que también tiene que la empresa, según las leyes venezolanas, hacerse cargo, según lo establecido en la LOP, del bienestar de ese trabajador una vez se haya determinado la lesión. Entonces, fíjense que también el efecto que producen los cambios bruscos en algunos procesos ergonómicos, algunos procesos internos de la empresa, las inspecciones de seguridad lo detectan. Es decir, que cuando hay cambios y no generan los resultados deseados, estas inspecciones de seguridad detectan y evidentemente buscan o dan o proponen una solución al respecto. La otra es identificar las deficiencias de las acciones correctivas, es decir, también identifica cuando luego de hacer cambios no ocurren los resultados deseados. Esto está produciendo malestar, incomodidad en los trabajadores, pero también la inspección de seguridad logra identificar cuáles son las incomodidades, los detalles, los efectos que está ocasionando en la masa laboral. Fíjense que ustedes, no solamente las inspecciones de seguridad tienen que ver con los trabajadores, con el equipo, con la ergonomía del sitio de trabajo, sino con los trabajadores también. Ella tiene esa doble condición. Y el otro elemento y los beneficios demuestran el compromiso asumido por la gerencia. Es decir, la inspección también evalúa a los gerentes, a los inspectores, etcétera, que están al frente de alguna tarea o de alguna acción dentro de la empresa, y ella logra identificar cómo va evolucionando, cuál será el compromiso, cuál es el compromiso, cómo desarrollan las tareas ejecutadas, las metas, los objetivos dentro de su espacio laboral y cómo se sienten los trabajadores. Eso también tiene que ver con los beneficios de la inspección. Seguidamente, hay dos tipos de inspecciones, o las clases de inspección: informales, inopinadas o extraordinarias, y las planeadas o sistemáticas. Ejemplo, las informales: llega al sitio del trabajo el gerente, el presidente, el director con un equipo y viene a supervisar. Es decir, es informal, no hay un manual, no hay elementos, no hay una planilla, no hay un modelo de saber cómo va o qué va a originar esa inspección. Solamente es la visita del gerente, los directores, para ver cómo está funcionando. Esa es una visita informal. Además, cabe que la informalidad también tiene que ver algo con el factor sorpresa, ¿verdad? No sabemos cuándo va a llegar el jefe, los gerentes, por eso los trabajadores tienen que estar alerta para saber, ¿no?, cómo se va a originar la inspección. Y las extraordinarias, evidentemente, son aquellas que ocurre por un hecho inhóspito en el espacio laboral muy concreto. Es decir, por ejemplo, nunca había ocurrido que en la empresa se haya dañado una máquina en 30 años en una industria. Se daña una máquina y evidentemente los procesos se paran y ocurre que hay una inspección. Primero puede ser informal con el factor sorpresa, pero es extraordinaria, es decir, una inspección que no ocurre con tanta movimiento de trabajadores, porque bueno, evidentemente la máquina es el factor fundamental que mueve a la empresa, y por eso lo extraordinario es que mueve una gran cantidad de personas para realizar la inspección. Y las planeadas o sistemáticas son inspecciones que, o paradas, en el caso de la industria petrolera, realizan paradas, y estas paradas es para realizar mantenimiento, para revisar alguna planta, y
a través de esa revisión detectar qué hay que cambiar, qué hay que modificar en función de lo que debe darse como un ejemplo para las demás, en este caso, las demás industrias. Y por eso se plantea no solamente que se identifique el día, sino que la inspección va dirigida con un manual. Hay empresas que tienen manuales de higiene y seguridad que establecen cómo se realiza una inspección, cuáles son los métodos, cuáles son los protocolos para realizar dicha inspección. Y bueno, las inspecciones formales ocurren en intervalos no regulares, no son sistemáticas y en general no planeadas. Fíjense lo que estamos conversando. Son efectuadas por los mismos trabajadores. Allí, cuando hablaba de gerentes y supervisores que llegan de manera adecuada, bueno, es porque el director o el gerente de la empresa es un mismo trabajador que la realiza y que son efectuadas por ellos mismos, por el comité paritario de salud ocupacional o por la dirección. Fíjese, cuando hablamos de comité paritario o de salud ocupacional, son los comités, en el caso de Venezuela, la ley del Instituto Nacional de Prevención y de Seguridad Laboral, que es el INSACEL, ustedes pueden revisarlo. Ellos establecen un comité de salud ocupacional. ¿Para qué? Para cuando ocurra este tipo de procedimientos o este tipo de irregularidades, también ellos puedan participar como un actor activo de esa supervisión. Y la investigación de accidentes o incidentes, es decir, las inspecciones informales se encargan, o el grupo que establece este tipo de inspecciones se encarga de investigar a fondo por qué ocurre un accidente y originar también un informe respectivo para la toma de decisiones posteriormente por la gerencia o la dirección de la empresa. En este caso, fíjense que en uno de los casos, ¿por qué terminamos en esta clase con inspecciones informales? Porque bueno, en la próxima clase hablaremos un poco más o profundizaremos un poco más acerca del tipo de inspecciones, de manera que estas ustedes puedan estar claros los tipos de inspecciones y cómo se realizan este tipo de inspecciones y los protocolos. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la clase, por favor, ustedes lo pueden dejar allí en los comentarios, en el foro chat de esta actividad, de la actividad número 4, del corte número 3, y también hacer los comentarios respectivos a la clase. Estimados estudiantes, hasta acá la clase del día de hoy sobre inspecciones de seguridad.